A las 2 de la mañana, mi hermana me robó la tarjeta de crédito a escondidas mientras dormía. Al amanecer, faltaban $15,000, gastados en un viaje de primera clase a Japón y lujosos regalos para nuestra prima. Una semana después, regresó. Mi padre me dijo, deja de actuar, ella no sería capaz de tocar tu dinero. Solo sonreí, porque la tarjeta que usó. Me llamo Teresa, tengo 31 años y soy analista financiera. No es que me encante presumir, pero después de años de trabajar hasta medianoche, revisar hojas de cálculo interminables y lidiar con clientes que creen que el dinero crece en los árboles, logré construir una vida sólida. Tengo un apartamento pequeño pero acogedor en el centro, un fondo de ahorros que me da tranquilidad y, lo más importante, una tarjeta de crédito premium que es como mi trofeo personal. No es solo una tarjeta, es el símbolo de todo lo que he logrado. La cuido como si fuera mi propia hija. Bueno, quizás exagero, pero entienden la idea. Esa noche, la del robo, no fue una noche cualquiera. Había tenido un día agotador en la oficina. Mi jefe me había pedido un análisis de riesgo para un cliente importante, y me pasé horas revisando números hasta que los ojos me ardían. Cuando llegué a casa, estaba tan cansada que tomé una pastilla para dormir, algo que rara vez hago porque me deja fuera de combate. Me metí en la cama, apagué la luz y caí en un sueño profundo. No tenía idea de que, mientras roncaba como un oso en hibernación, mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Mi hermana menor, Brianne, de 24 años, estaba en casa esa noche. Vivía con mis padres, pero a veces venía a quedarse conmigo cuando quería escapar de sus reglas. Brianne es complicada, es carismática, divertida y tiene esa energía que hace que todos la quieran al instante. Pero también es irresponsable, impulsiva y, para ser honesta, un poco mimada. Mis padres siempre la han tratado como si fuera una princesa que no puede hacer nada malo. Si se metía en problemas, ellos siempre encontraban una excusa. Es joven, está aprendiendo, solo es un error, no lo volverá a hacer. Yo, en cambio, siempre he sido la responsable, la que paga las cuentas, la que nunca pide ayuda. A veces sentía que mis padres me veían más como un banco que como una hija. Esa noche, Brianne se quedó en el sofá de mi sala. Había llegado con una mochila llena de ropa y una sonrisa que decía no preguntes demasiado. Me contó que había peleado con mamá porque no quería seguir las reglas de la casa. Yo, como siempre, la dejé quedarse sin hacer muchas preguntas. Pensé que solo necesitaba un par de días para calmarse. No sospeché nada raro. Después de todo, era mi hermana, que podía salir mal. A las 2 de la mañana, mientras yo estaba perdida en el mundo de los sueños, Brianne se levantó del sofá. No sé si lo había planeado o si fue un impulso, pero se acercó a mi habitación en silencio. Mi bolso estaba en una silla junto a mi cama, y dentro de él, mi billetera. No tuvo que buscar mucho. Mi tarjeta de crédito premium, con su diseño negro brillante, estaba justo ahí. No la tomó físicamente, eso habría sido demasiado obvio. En lugar de eso, sacó su teléfono, abrió la cámara y tomó una foto de ambos lados de la tarjeta. Número, fecha de vencimiento, código de seguridad. Todo lo que necesitaba para hacer un desastre. No me enteré de nada hasta la mañana siguiente. Me desperté con un dolor de cabeza leve, probablemente por la pastilla, y me arrastré hasta la cocina para hacer café. Brianne ya no estaba en el sofá. Su mochila seguía ahí, pero ella no. Pensé que tal vez había salido a comprar algo o a caminar. No le di importancia. Me senté con mi taza de café y revisé mi teléfono. Fue entonces cuando vi el primer mensaje del banco, una alerta de transacción por $8,000 en una aerolínea, luego otro por $3,500 en una tienda de lujo, y otro más por $2,200 en un sitio de compras en línea. En total, $15,000 gastados en menos de 6 horas. Mi corazón se detuvo. Al principio pensé que era un error, un fraude, un hackeo. Llamé al banco de inmediato, con las manos temblando mientras marcaba el número. La operadora, una mujer con voz calmada que probablemente lidiaba con este tipo de crisis todos los días, me pidió que confirmara mi identidad. Luego me leyó la lista de transacciones, un boleto de avión de primera clase a Japón por $8,000, compras en una boutique de diseñador en Tokio por $3,500 y un pedido masivo de productos electrónicos y joyería en una tienda en línea por $2,200. Todo hecho en línea, usando los datos de mi tarjeta. ¿Hizo usted estas compras, señora?, preguntó la operadora. No, no fui yo, respondí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Alguien robó mi información. La operadora me explicó que podía bloquear la tarjeta y abrir una investigación, pero que necesitaba presentar una denuncia formal. Colgué, todavía en shock, y revisé mi bolso. La tarjeta seguía ahí, intacta.
No había señales de que alguien hubiera entrado a mi apartamento. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Brianne no estaba, y su mochila seguía en la sala. Algo no encajaba, intenté llamarla, pero su teléfono estaba apagado. Le envié un mensaje: Brianne, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo urgente. No hubo respuesta. Revisé sus redes sociales, esperando encontrar alguna pista. Y ahí estaba, una historia en Instagram, publicada a las 4 de la mañana, mostrando una copa de champán en lo que parecía ser la sala de primera clase de un aeropuerto. La descripción decía: aventura épica con mi mejor cómplice. La cómplice era nuestra prima Nicole, una chica que siempre había sido el alma gemela de Brianne en sus locuras. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una mezcla de rabia, traición y confusión. ¿Brianne, mi propia hermana? No podía creerlo, pero las piezas empezaban a encajar. La tarjeta estaba en mi bolso, pero ella había estado en mi apartamento. Había tenido acceso. Y ahora, mientras yo intentaba entender qué había pasado, ella estaba volando a Japón, gastando mi dinero como si fuera suyo. Decidí no hacer nada hasta tener más información. No quería acusarla sin pruebas, aunque en el fondo sabía que era ella. Llamé a mis padres para contarles lo que había pasado, esperando algo de apoyo. Mi padre contestó, y cuando le expliqué la situación, su respuesta me dejó helada. Teresa, no seas dramática. Brianne no haría algo así. Seguro es un error del banco. Tu hermana no tocaría tu dinero. Un error del banco, repliqué, intentando mantener la calma. Papá, alguien gastó $15,000 en unas horas. No es un error. Y Brianne no está aquí, su teléfono está apagado y acaba de publicar una foto en un aeropuerto. Tú siempre estás buscando problemas, dijo él. Brianne es una buena chica. Habla con el banco y déjate de historias. Colgué, sintiendo un nudo en el estómago. No era la primera vez que mis padres defendían a Brianne sin siquiera considerar que podía estar equivocada. Pero esta vez era diferente. No se trataba de una multa de tráfico o de una deuda pequeña. Esto era un robo, un delito. Y yo no iba a dejarlo pasar. Pasé el resto del día recopilando información. Llamé al banco de nuevo y pedí un desglose detallado de las transacciones. Revisé las redes sociales de Brianne y Nicole, tomando capturas de pantalla de todo lo que podía servir como evidencia. Encontré más fotos: Brianne posando con un bolso de diseñador, Nicole luciendo un reloj caro, las dos riendo en lo que parecía un hotel de lujo. Cada imagen era como una puñalada. No solo me habían robado, sino que se estaban burlando de mí mientras lo hacían. Esa noche, cuando volví a casa, encontré un mensaje de Brianne: oye, hermana, estoy bien, no te preocupes. Solo necesitaba un descanso. Hablamos pronto. No mencionó la tarjeta, ni el dinero, ni el viaje. Solo esa frase vaga, como si nada hubiera pasado. Sentí la sangre hervir en mis venas. No respondí. En lugar de eso, me senté en mi escritorio, abrí mi laptop y empecé a planear cómo iba a manejar esto. No iba a dejar que Brianne se saliera con la suya, no esta vez. Sabía que enfrentarla no sería fácil. Mis padres siempre la habían protegido, y probablemente lo seguirían haciendo. Pero yo tenía algo que ellos no podían ignorar: pruebas. Y estaba decidida a usarlas. No solo para recuperar mi dinero, sino para romper de una vez por todas el ciclo de favoritismo que había permitido que Brianne actuara sin consecuencias toda su vida. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Los próximos días me llevarían a una confrontación que cambiaría mi relación con mi familia para siempre. Pero en ese momento, mientras miraba las capturas de pantalla en mi laptop, solo tenía una cosa clara: Brianne iba a enfrentar las consecuencias, aunque fuera lo último que hiciera. Me quedé despierta hasta tarde, organizando cada detalle como si fuera un proyecto en la oficina. Como analista financiera, estoy acostumbrada a desentrañar problemas complejos, a conectar puntos que otros no ven. Esto era personal, pero no diferente. Imprimí los estados de cuenta del banco, marqué las transacciones sospechosas y creé una carpeta digital con todas las capturas de pantalla de las redes sociales de Brianne y Nicole. Cada foto, cada comentario,
era una pieza del rompecabezas. No iba a dejar que esto se convirtiera en otra discusión familiar donde Brianne saliera impune. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Teresa, no hagas un drama. Habla con el banco, seguro fue un error. Brianne está de viaje con Nicole, no la molestes. Me quedé mirando el mensaje, con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Un viaje con Nicole? ¿Y quién pagó eso, mamá? Quise responder algo cortante, pero me contuve. Sabía que no ganaría nada enfrentándolo sin pruebas sólidas. Mis padres siempre habían ignorado las señales rojas cuando se trataba de Brianne. Me enfoqué en lo que podía controlar. Llamé al banco y pedí un informe detallado de las transacciones, incluyendo las direcciones IP de las compras. Contacté a Diego, un amigo que trabaja en ciberseguridad. Le conté lo básico sin mencionar a Brianne y le pedí ayuda para rastrear información. Dame un par de días, Tere. Si alguien usó tu tarjeta, encontraremos algo, dijo Diego, entusiasmado por el desafío. Mientras esperaba, revisé las redes sociales de Brianne y Nicole. Encontré un video en las historias de Nicole, grabado en un centro comercial en Tokio. Brianne se probaba un collar que debía costar $1,500, riendo mientras Nicole decía, esto es lo que merecemos. En otro post, aparecían en un restaurante de lujo, con platos de sushi y botellas de sake que no bajaban de $200. Cada imagen era como una puñalada. No solo habían gastado mi dinero, sino que lo exhibían sin vergüenza. Decidí arriesgarme. Sabía que confrontar a Brianne no funcionaría, ella siempre se hacía la víctima. Pero Nicole era menos astuta. Le envié un mensaje en Instagram, oye, Nicole, qué lindo viaje. ¿Cómo lo pagaron? Me muero por saber. Era un mensaje inocente, pero con intención. Nicole respondió rápido, Teresa. Sí, está increíble. Fue un regalo, una sorpresa. Hablamos cuando vuelva, ¿sí? Su nerviosismo era evidente. Nadie regala un viaje de primera clase y miles de dólares por capricho. Esa tarde, fui a la comisaría a presentar una denuncia por robo de identidad y fraude. No fue fácil. El oficial, con cara de aburrimiento, me miró escéptico. ¿Su hermana? ¿Está segura? Esto suele ser un error del banco. Contuve mi frustración y le mostré las capturas de pantalla y los estados de cuenta. A regañadientes, tomó la denuncia, pero me advirtió que necesitaba más pruebas para avanzar. Al salir, recibí un correo de Diego. Había rastreado la dirección IP de las compras en línea, coincidía con el wifi de mi apartamento. Eso me golpeó fuerte. Brianne había usado mi tarjeta desde mi propia casa, mientras yo dormía. Sentí rabia, pero también una extraña calma. Ahora tenía algo concreto que ni mis padres podrían ignorar. Esa noche, mis padres me invitaron a cenar. Sabía que sería una emboscada. Mi madre estaba preparando pastel de carne y mi padre veía fútbol. Todo parecía normal, pero la tensión era palpable. Apenas me senté, mi madre empezó. Teresa, hablé con Brianne. Dice que no sabe nada de tu tarjeta. ¿Por qué no confías en ella? Intenté mantener la calma. Mamá, alguien gastó $15,000 en un boleto a Japón, un bolso de $3,500 y más. Brianne estaba en mi casa esa noche y ahora está en Tokio. ¿Es una coincidencia? Mi padre apagó el televisor, algo raro en él. Teresa, no acuses a tu hermana sin pruebas. Ella no necesita tu dinero, siempre la hemos apoyado. Punto. Apoyado, repliqué, perdiendo la paciencia. Brianne no tiene trabajo, vive con ustedes y está en Japón en primera clase. ¿Quién pagó eso? Mi madre se cruzó de brazos. Siempre ha sido dura con ella. Es joven, comete errores, pero no es una ladrona. Me levanté, temblando. ¿Agradecida, eh? Agradecida de que me robe $15,000. Ya presenté una denuncia, y tengo pruebas. Si no me creen, la policía sí lo hará. El silencio fue pesado. Mi padre me miró como si hubiera cruzado una línea. Si sigues con esto, dividirás a la familia, Teresa. No respondí. Tomé mi bolso y salí.
Mientras conducía a casa, sentí alivio y tristeza. Por primera vez, enfrentaba a mis padres y su ceguera. Pero no podía retroceder. Brianne había cruzado un límite, los días siguientes fueron intensos. Diego confirmó que el boleto a Japón estaba a nombre de Brianne. Conseguí grabaciones de seguridad de mi edificio, mostrando a Brianne saliendo a las 3 de la mañana con una sonrisa sospechosa. Cada prueba era un paso hacia la justicia. Brianne seguía publicando en redes, pero sus posts se volvieron más discretos, como si supiera que la observaban. Una semana después, me escribió: Teresa, vuelvo mañana. ¿Podemos hablar, sí? No sé por qué estás tan enojada. Su tono era conciliador, pero no me engañó. No iba a arreglar esto con una charla. La verdad hablaría por sí misma, aunque significara romper mi familia. El día que Brianne regresó, me preparé como si fuera a una batalla. Tenía una carpeta con todas las pruebas, los estados de cuenta, las capturas de pantalla, las grabaciones de seguridad, el informe de Diego sobre la dirección IP. También había hablado con un abogado recomendado por un colega del trabajo, quien me confirmó que tenía un caso sólido para acusar a Brianne por robo de identidad y fraude. Pero antes de llevar esto a los tribunales, quería darle una oportunidad de explicarse, aunque solo fuera para ver hasta dónde llegaba su descaro. Brianne llegó a mi apartamento esa tarde, con su mochila al hombro y una sonrisa nerviosa. Nicole no estaba con ella, lo cual me pareció extraño. Podemos hablar solas, dijo, sentándose en el sofá sin que la invitara. Asentí, cruzándome de brazos. No iba a facilitarle las cosas. ¿Qué pasa, Tere? Estás actuando raro, empezó, con ese tono suyo que siempre usaba para desviar la atención. Recibí tu mensaje, y no entiendo por qué estás tan molesta. Solo me tomé unas vacaciones, necesitaba un respiro. Un respiro, repetí, manteniendo la calma aunque por dentro hervía. ¿Y cómo pagaste ese boleto de primera clase a Japón? ¿O el bolso de $3,500? ¿O el collar de $1,500? Porque alguien gastó $15,000 de mi tarjeta de crédito, Brianne, y todo apunta a ti. Su rostro cambió. La sonrisa se desvaneció, y por un segundo vi un destello de pánico en sus ojos. Pero se recompuso rápido. No sé de qué hablas. ¿Crees que yo te robaría? Eres mi hermana. Seguro fue un error del banco, o un hackeo. ¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? No me inmuté. Saqué la carpeta de mi escritorio y la puse frente a ella. Esto no es un error del banco. Tengo los estados de cuenta, las transacciones hechas desde el wifi de mi apartamento, las grabaciones de seguridad que te muestran saliendo a las 3 de la mañana y tus fotos en Instagram con Nicole, luciendo cosas que casualmente cuestan lo mismo que se gastó de mi tarjeta. ¿Quieres que siga? Brianne se quedó en silencio, mirando la carpeta como si fuera una bomba. Intentó hablar, pero solo salió un murmullo. Finalmente, bajó la mirada. No fue mi idea, susurró. Nicole me dijo que podíamos usar la tarjeta solo por esta vez, que nadie se daría cuenta. Dijo que era como un préstamo, que lo devolveríamos. ¿Un préstamo?, repliqué, incrédula. Tomaste mi tarjeta mientras dormía, gastaste $15,000 en lujos y un viaje, ¿y ahora lo llamas un préstamo? ¿Y qué hace Nicole en esto? ¿Ella también tomó mi tarjeta? Brianne se encogió de hombros, con lágrimas en los ojos. Ella sabía que yo no tenía dinero. Me dijo que tú tenías de sobra, that it wouldn't get you. No pensé que sería tan grave. No podía creer lo que escuchaba. No solo me había robado, sino que lo justificaba como si yo fuera la culpable por tener una tarjeta premium. Sentí una mezcla de rabia y lástima. Brianne, esto no es un juego. Es un delito. Presenté una denuncia por robo de identidad y fraude. La policía ya tiene las pruebas, y no voy a retirar los cargos. Sus lágrimas se volvieron sollozos. Por favor, Teresa, no hagas esto. Mamá y papá se van a enojar. Y me odiarán. No quería hacerte daño, lo juro. No dejé que me manipulase. Esto no se trata de mamá y papá.
se trata de lo que hiciste. Tienes que asumir las consecuencias. Esa noche, llamé a mis padres y les pedí que vinieran a mi apartamento. No quería hacer esto en su casa, donde siempre se sentían con el control. Cuando llegaron, les conté todo, las pruebas, la confesión de Brianne, la denuncia. Mi madre se puso pálida, y mi padre, por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata. Les mostré la carpeta, página por página. Las fotos de Brianne y Nicole, los recibos, todo. Mi madre rompió a llorar. Teresa, ¿cómo pudiste ir a la policía contra tu propia hermana? Esto es una traición. Una traición, respondí, con la voz temblando. Ella me robó $15,000. Me traicionó a mí, no al revés. Y ustedes siempre la han defendido, sin importar lo que haga. Estoy cansada de ser la única que enfrenta la realidad. Mi padre, que había estado en silencio, finalmente habló. Teresa, tienes razón. No debimos ignorar las señales. Pero, ¿es necesario ir tan lejos? ¿No podemos arreglarlo entre nosotros? Negué con la cabeza. No, papá. Esto no se arregla con una disculpa. Brianne necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Y ustedes también. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía citó a Brianne para un interrogatorio, y Nicole también fue llamada como testigo. Brianne, enfrentada a las pruebas, confesó todo. Admitió que Nicole la había animado, pero que ella tomó la decisión de usar mi tarjeta. La fiscalía le ofreció un trato, devolver el dinero y cumplir con un programa de rehabilitación para evitar prisión. Aceptó, aunque significaba trabajar por primera vez en su vida para pagar la deuda. El banco, tras la investigación, reembolsó la mayor parte del dinero, aunque el proceso fue lento y tedioso. Nicole, aunque no enfrentó cargos formales, perdió la confianza de nuestra familia y se alejó, avergonzada. Mis padres, al principio, intentaron culparme por dividir a la familia, pero con el tiempo comenzaron a reconocer su error. En una conversación que nunca olvidaré, mi madre me pidió perdón por haber sido tan ciega con Brianne. Mi padre, más reservado, simplemente dijo, eres más fuerte de lo que pensé, Teresa. Brianne cambió. El proceso legal fue un golpe duro, pero también un despertar. Empezó a trabajar en una cafetería, algo que nunca imaginé que haría. Poco a poco, fue pagando la deuda, y aunque nuestra relación quedó marcada, empezamos a hablar de nuevo. No como antes, pero con una honestidad que nunca tuvimos. El robo de mi tarjeta fue un terremoto que sacudió a mi familia, pero también trajo claridad. Rompió el ciclo de favoritismo y negación que había permitido que Brianne actuara sin consecuencias. Para mí, fue una lección dolorosa pero necesaria. A veces, la verdad es el único camino, aunque duela. Y aunque mi tarjeta premium volvió a mi billetera, ahora la veo con otros ojos. No solo es un símbolo de mi trabajo, sino de mi fuerza para defender lo que es justo, sin importar el costo.